Es la corrección de el primer examen parcial. Bueno, soy Contreras Alberto Jaciel y vaya, este fue el primer problema. Este primer problema se puede apreciar que si hubiera sido por método de mallas, habrían sido bastantes mallas, habrían sido 6. Así que mejor nadota. Nos piden la voltaje, la fuente de corriente 1, que está a la izquierda, la de 4 amperes. También la corriente de la fuente de voltaje, que es la del mero centro. Y el voltaje de la fuente de corriente de la hasta la derecha. Ahora, después de analizar un poco el circuito, se puede darse uno cuenta de que solo son 3 nodos. 3 nodos y la referencia, ¿no? Así que, por lo tanto, al ser menos nodos que mallas, se utilizará este método. Ahora, analizando, podemos ver que U1, el nodo 1, su voltaje en ese nodo respecto a la referencia sería el negativo del voltaje de la fuente de corriente 1. Es decir, este nodo de aquí, a ver, voy a poner esto en modo de lectura nada más. Ya. Este nodo de aquí, U1, está conectado directamente a la fuente de voltaje, fuente de corriente, del que queremos saber su voltaje. Pero este nodo es el mismo que el de la referencia, por lo que el negativo del nodo del voltaje del nodo 1 respecto a la referencia será el voltaje de la fuente 1. Ahora el nodo, ¿cómo sabremos la corriente de la fuente de voltaje? Pues ahí simplemente nos aparecerá una vez resolviendo el sistema de ecuaciones. Pero el voltaje, la fuente de corriente de hasta la derecha, será el nodo 3, el voltaje respecto a referencia del nodo 3, menos el voltaje referencia del nodo 1. Y bueno, podemos analizar eso y lo que ya dije, el nodo 2 menos algo extra es que el voltaje respecto a referencia del nodo 2 menos el voltaje del nodo 3 es igual a 3 volts. ¿Por qué? Porque U2 está del lado positivo de la fuente de voltaje y U3 del lado negativo, por lo que su diferencia debe ser sí o sí 3 volts porque tienes la fuente de voltaje conectada entre ellos. Así que con eso ya tenemos tres cosas que nos van a servir en las ecuaciones. U1 lo vamos a poder pasar a hacer el voltaje de la fuente 1. U2 y U3, así solamente se elimina cualquiera de las dos variables. Y que el voltaje en la fuente 2 es igual al voltaje en el nodo 3 menos el voltaje en el nodo 1. Así que aquí tenemos el sistema de ecuaciones sin todavía poner el inverso de la resistencia y todo eso. Pero debemos poner primero qué fuentes, qué corrientes llegan a los nodos. Por ejemplo, aquí en el nodo 1 podemos ver que entra la corriente de la fuente de corriente de 4 amperes y también la de 2 amperes, aunque está hasta acá, porque este nodo es el mismo que este. Toda esta línea es un nodo, por lo que entra y entra, por lo tanto ambos son negativos. Y sumándolos queda menos 6 volts, pero con el negativo de la fórmula, 6 volts positivo. El nodo 2. Aquí la única corriente que entra o sale es la de la fuente de voltaje, que de hecho es una de las incógnitas que nos piden. Así que como está saliendo del nodo 2, es positiva. Y ahora por el negativo de la fórmula queda negativo. Ahora, el negativo de la fórmula y adentro lo del nodo 3. El nodo 3 vemos que está entrando la corriente de la fuente de voltaje, así que es negativa. Pero está saliendo la de la fuente de corriente, por lo que es menos IF3 más 2 amperes, ¿no? Aquí está. Ahora, aquí ya despejé lo que analizamos anteriormente. U1 es igual al inverso del voltaje de la fuente de corriente 1. U2 es lo mismo que 3 volts más 3 más el voltaje del nodo 3. Esto pues no está exactamente como aquí, simplemente despejé U2. Mira, y la razón por la que lo dejé U2 así normal aquí es porque es 0, así que pues no importa. Simplemente pues va a ser 0, no va a importar. U3 se queda así como está. Y F3 ahí está. Así que tenemos una incógnita, voltaje en la fuente 1, el voltaje en el nodo 3,
aquí está otra vez U3. Y nuestra tercera incógnita, la corriente en la fuente 3. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones, lo resolvemos, despejamos para obtener lo que habíamos analizado anteriormente. Aquí están los resultados. El voltaje de la fuente 1 son menos 1.15 volts. El voltaje de la fuente 2 es menos 2.17 volts. Y la corriente de la fuente 3 es menos 7.59 amperes. Aquí está simulado en Proteus. Y vaya, confirman el resultado. El segundo problema. El segundo problema se puede apreciar que son bastantes más nodos que mallas. Esto es más fácil porque pues hay menos cuadritos, ¿no? Si lo quisiéramos hacer por nodos, saldrían 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, eso se podría simplificar ya que es una resistencia conectada en serie. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que pues 6 nodos contra 3 mallas, mejor mallas, ¿no? Aquí está la ecuación canónica del método de mallas. Y ahorita lo que nos piden es la corriente que va hacia abajo de la fuente de voltaje, el voltaje de la fuente de corriente y la corriente de la otra fuente de voltaje. Así que bueno, analizamos para ir quitando las incógnitas extra que nos salgan en la ecuación. Así que sería J1 es igual a la fuente a la corriente de la fuente 1. Aquí está. J2 sería igual a IF3. ¿Y por qué? Porque aquí vemos que aquí solamente en este lacito individual la única corriente que hay es J2. Así que por eso ponemos que J2 es igual a IF3. Después, 1 ampere, la que está aquí, sería sumar estas dos según su sentido. Por ejemplo, 1 ampere está yendo para la derecha, J3 también está yendo para la derecha, pero J2 en el lado contrario, por lo que 1 ampere sería el resultado de J3 menos J2. Así que eso lo podemos poner aquí y podemos despejar J3 para así tener J1 a que es igual, J2 a que es igual, J3 a que es igual. Ahora ponemos todo eso aquí. J1 que va a ser por corriente en la fuente voltaje 1, J2 que va a ser sustituido por la corriente en la fuente 3 y J3 que va a ser sustituido por 1 ampere más la corriente de la fuente 3. Y bueno, ¿cómo van a estar aquí el otro lado de la igualdad? En la malla 1 podemos ver que aquí el negativo siempre es de la fórmula, por lo que ya no voy a explicarlo de nuevo. J1 lo que hace es recorrer y ir para abajo aquí, por lo que al entrar por el positivo del voltaje vamos a considerar ese signo. Así que va a ser igual a el negativo en la fórmula por 3 volts, porque entra por el positivo de la fuente de voltaje. Ahora menos de la fórmula, y aquí es recorre aquí y entra por el positivo de 2 volts. Seguimos y entra por el negativo, que nosotros consideramos que este es el lado negativo de la fuente de corriente. Así que entra por el negativo de la fuente de 2 volts. Bueno, la fuente de corriente de 1 ampere. Perdón. Así que por eso es 2 menos voltaje de la fuente 2. Porque nosotros dijimos que este es el negativo. Es nuestra propuesta. Bueno, mi propuesta. Negativo. Y ahora J3 recorre aquí, pero entra por el positivo de la fuente de corriente. Así que es positivo del voltaje de la fuente de corriente. Aquí ya está todo despejado. Queda el sistema de ecuaciones. 3×3. Resolvemos. Y debido a que, pues vaya, se sustituyó todo de una manera tan sencilla y eficaz, podemos ver que nos da los resultados que queremos. Bueno, las incógnitas que buscamos directamente. Por lo que la corriente de la fuente 1 es menos 0.51 amperes. Voltaje de la fuente 2 es igual a menos 1.37 volts. Y la corriente de la fuente 3 es igual a menos 0.59 amperes. Aquí está simulado. Y bueno, a pesar de que este otro problema no se resolvió en el examen, me pareció correcto, pues vaya, si tenemos un poco de la teoría, intentar hacerlo. Por lo que yo lo hice así. Tenemos este circuito, el cual se ve muy sencillo.
y debemos obtener los parámetros G. La fórmula de los parámetros G es esta. La corriente de entrada es igual a GI por voltaje de entrada más GR por la corriente de salida. Y luego la otra ecuación es voltaje de salida es igual a GF por el voltaje de entrada más GO por la corriente de salida. Así que bueno, nosotros proponemos por qué método resolverlo. Así que yo propuse nodos, ya que hay la misma cantidad de mallas que de nodos. Pero a mí me gusta más nodos. Así que puse que este es nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y bueno, analizando, el voltaje en el nodo 1 respecto a referencia va a ser el mismo que el voltaje de entrada. El nodo 3, bueno, el voltaje en el nodo 3 va a ser el mismo que el voltaje de salida. Y ahí está. Ahora, considerando el nodo 1, vemos que en el nodo 1 está entrando la corriente de entrada, por lo que va a ser negativa. Ahí está, negativa. Ahora, en el nodo 2 no está entrando ni saliendo nada, así que directamente 0. Ahora, en el nodo 3 está entrando corriente de salida, así que IO, menos IO. La ecuación canónica, y bueno, aquí está sustituido tanto las J's, que son el inverso de las resistencias, los Siemens, y pues vaya lo que analizamos, ¿no? BI, BO. Listo. Solo la única incógnita que nos queda de los nodos es U2, pero está bien. Ahora, despejándolo de tal manera que nos ayude a simplificar el cálculo de los parámetros G, del lado izquierdo de la igualdad se pone corriente de entrada, voltaje de salida, U2, y lado derecho, voltaje de entrada y corriente de salida. Ya que estos van a ser los que se van a igualar tanto con 0 como con 1. Ahora, parámetros G. Usando la ecuación de aquí, es lo importante, ponemos, si el voltaje de entrada es igual a 1, este de aquí, y también la corriente de salida es igual a 0, entonces, sustituyendo aquí, vemos que GI está multiplicando el voltaje de entrada, el cual es 1, así que nos queda solo GI, más GR, corriente de salida, el cual es 0, así que se elimina. Y lo mismo con el de abajo, ¿no? BO es igual a GF por el voltaje de entrada, así que ese es GF nada más GO por el corriente de salida, el cual se elimina y 0. Corriente de entrada es igual a GI, voltaje de salida es igual a GF. Lo sustituimos y bueno, nos queda esto. Ahora sí ya es una ecuación 3×3, por lo que GI queda de 15 séptimos y GF de 2 séptimos. Ahora al revés, consideremos que el voltaje de entrada ahora es 0 y la corriente de salida ahora es 1. Ahora pues queda esto al revés, es decir, este se elimina y este solamente queda GR. El de abajo este se elimina y solamente queda GO. Listo, corriente de entrada es igual a GR y voltaje de salida es igual a GO. Así que queda, el lado izquierdo queda prácticamente igual, solo cambiando GI por GR y GF por GO. Pero el derecho sí cambia un poco. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esto. 2 Siemens está multiplicando a voltaje de entrada. Por eso en el de arriba nos queda 2. Pero al no tener ninguna corriente de salida aquí, queda 0 en el de abajo. Ahora, el siguiente. Queda menos 1 Siemens por voltaje de entrada. Por eso aquí queda menos 1. Igualmente no hay corriente de salida, así que 0 en el de abajo. Aquí sí hay corriente de salida más 1 Siemens por BI. Así que en un caso va a estar solamente el voltaje de entrada porque es 1. Si fueron 3 Siemens sería 3. Y ya. Si el voltaje de entrada valiera 1. Pero en este caso, ya estamos en el segundo caso, donde el voltaje de entrada vale 0. Así que se elimina este y solamente queda un 1. El cual sustituimos por el voltaje de salida. 1. Y queda GR. Queda el inverso, bueno, la misma magnitud, signo contrario de GF. Es decir, GF es 2 séptimos, por lo tanto GR es menos 2 séptimos. Eso es un indicador de que el procedimiento está bien. GO es 3 séptimos. Listo. Así que bueno, esa es la corrección del examen, el procedimiento correcto del primer examen parcial de circuitos eléctricos avanzados.